360, soy Valeria Fuertes y hoy vamos a arrancar el programa con César Rivera Wilson. Estamos hablando del CEO de Pacífico Seguros, una de las empresas más importantes en el mercado nacional y en el mercado asegurador, que tiene como foco algunos puntos y allá es clarísimo, ¿no? Lo que pasó con el tema de la pandemia y cómo cada cierto tiempo en nuestro país se develan algunas necesidades y justamente allí es importante la presencia del sector privado. Pacífico Seguros también forma parte de Credit Corp, ¿no? Que es el holding financiero más grande que tiene nuestro país. César, bienvenido a Negocios 360. Muchas gracias, Valeria, a ti por la invitación. Con gusto. Hemos hablado un poco y fuera de cámaras de lo que dejó un poco la pandemia. Y ya nos contarás más adelante la situación que tuviste, que viviste y creo que ha sido un reto súper valioso en la carrera profesional que tienes. Pero antes de entrar a estos detalles, háblanos un poco del índice de resiliencia país. Es una mirada y un análisis que tiene, digamos, Pacífico Seguros de cómo se compone esta situación. Sí, mira, tú has dicho, la pandemia es solo un ejemplo. Pero nuestro país en realidad está expuesto a múltiples eventos adversos, sin duda muchos de ellos relacionados con la naturaleza, con eventos de la naturaleza, pero también eventos de la salubridad, eventos de riesgos antrópicos creados por el hombre o distintas situaciones. Entonces, nosotros creemos que nuestro país realmente necesita mejorar sus niveles de prevención y es por esa razón que le encargamos a Ipsos, junto con el Banco de Ideas de Credit Corp, de crear este índice de resiliencia. Este índice de resiliencia lo que nos permite es desarrollar un indicador que nos permita tener un mejor entendimiento del nivel de resiliencia que tienen los peruanos ante eventos adversos. Okay. Eso es lo que buscamos con ese índice. Pero, claro, creo que es interesante saber, en todo caso, qué es resiliencia, sí, ¿no? Tenemos un concepto, digamos, ya preliminar, pero es el mismo concepto que ustedes manejan, esa capacidad, digamos, de superar situaciones adversas en un tiempo determinado. ¿Es esa? Nuestro índice busca conocer cuál es el entendimiento, cuál es la preparación y cuáles son las medidas de mitigación que tienen las personas en un periodo de 12 meses, ¿no? En adelante. Okay. Nosotros consideramos, en realidad hay varios autores que escriben sobre temas de resiliencia, pero en el contexto que lo estamos ubicando nosotros es tratar de saber que la resiliencia es la capacidad que tienen los individuos y las organizaciones de enfrentar y sobreponerse y además salir fortalecidos frente a eventos adversos. ¿Y cuál es el resultado del Perú? El resultado de Perú es que nosotros, en una escala de 1 al 100 que hemos construido para medir este índice de resiliencia, el Perú se encuentra en un nivel bajo, es decir, en un nivel que hemos calculado de 29.7. Es decir, hemos encontrado, quizás no debería sorprendernos porque hay varias carencias que todavía tenemos que resolver en general, pero hemos encontrado hallazgos interesantes como por ejemplo que 1 de cada 3 peruanos manifiesta tener algún ahorro para hacer frente a alguna situación adversa. Okay. Sin embargo, a su vez, el 70% de los peruanos manifiestan que no podrían subsistir 2 meses sin un ingreso. Oh. Es decir, si viene una catástrofe, un evento que no permita generar ingresos, trabajar, que ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido, más de 2 meses por supuesto, sí, claro. Va a ser muy difícil que los peruanos enfrenten este evento. Ese es uno de los hallazgos. Otro hallazgo, por ejemplo, es el que nos dice que el 37% de los peruanos manifiesta estar preparado para enfrentar un desastre. Pero ¿sabes qué, Valeria? En realidad, menos del 10% lo está. ¿Cómo medimos eso? ¿Por qué decimos que menos del 10% lo está? Porque para construir el índice de resiliencia, nosotros manejamos 3 dimensiones. La primera dimensión es, y lo hemos preguntado a las personas, es el entendimiento y conciencia de los riesgos.
Es decir, le pedimos a las personas que enumere los riesgos que considera a los que están expuestos en un periodo de los siguientes 12 meses. Dicho sea de paso, este estudio se ha hecho a nivel nacional, en Lima y en todas las regiones. ¿Y cuáles son esos riesgos? Los riesgos pueden ser, como te digo, eventos de la naturaleza, lluvias, desborde de ríos, terremotos, pero también riesgos sociales como delincuencia, también riesgos sociales como epidemias que se puede dar en la zona norte, en la selva, etc. ¿Y el tema de la delincuencia ha escalado? El tema de delincuencia, por supuesto, es que ha escalado. De hecho, el barómetro de seguridad dice que 8 de cada 10 peruanos tienen temor de salir de sus casas, ¿no? Por los temas de delincuencia, ¿no? Pero te comentaba, perdón, que las dimensiones las medimos en tres. Primero, la conciencia del riesgo. Segundo, una vez que las personas son o no son conscientes de un riesgo, es las medidas de prevención que se toman. Así como tú me consultabas cuáles son estos riesgos que las personas identifican, también identifican o deben conocer cuáles son las medidas de prevención. Si es para lluvias, reforzar sus techos, medidas de seguridad para sus casas, seguridad en las viviendas, la mochila de emergencia para casos de terremoto o de temblores, etc. Eso es el segundo elemento o la segunda dimensión, que es la prevención. Y la tercera, porque finalmente podemos ser conscientes del riesgo, podemos tomar medidas de prevención, pero la situación se puede dar. Finalmente puede terminar impactando. La tercera son justamente las medidas de mitigación que yo tengo. Tengo ahorros, tengo seguros, tengo redes de apoyo. Exacto. Entonces, esas tres dimensiones construyen este índice de resiliencia. Y por eso te decía que 37% de los peruanos considera que está preparado para enfrentar un evento adverso, pero cuando tú mides las respuestas a estas dimensiones, nos damos cuenta que menos del 10% realmente lo está. Ahora, qué interesante y útil es para cualquier CEO de cualquier empresa, en este caso estamos hablando de una aseguradora, puede ser una minera, puede ser de repente algún sector de infraestructura o qué sé yo, entender el mercado en el que está trabajando, porque si uno no tiene el perfil y conoce el camino por donde están dando, es imposible tener estrategias para poder, digamos, atraer, en este caso, clientes, a poder ayudar también, porque usted me mencionaba, no solamente estamos viendo o tenemos en la cartera familia, tenemos industrias, tenemos empresas, tenemos de todo tipo. Mi pregunta es, señor Rivera, ¿a cuánto asciende la cartera de clientes que tiene Pacífico Seguros y el peso que tiene también Pacífico en el mercado peruano de seguros? Mira, nosotros tenemos más de 6 millones de asegurados en Pacífico. La verdad que tenemos una cantidad de asegurados muy importante en términos del sector, como te digo, esa cantidad de asegurados. De esos 6 millones de asegurados, 2.5 millones son asegurados a través de productos que llamamos seguros para todos o seguros inclusivos. Es decir, no solamente queremos tener más asegurados, sino nos estamos preocupando que poblaciones vulnerables o poblaciones con menos recursos, justamente para mejorar su capacidad de resiliencia ante estos eventos adversos, tenga acceso a estas medidas de protección. Pero más allá de la cantidad de asegurados o de lo que hacemos o del entendimiento de mercado a lo que estabas indicándome, creo que es importante manifestar que nosotros hacemos esto, sí, evidentemente porque trabajamos en un sector que se dedica a justamente proteger a las personas o a las compañías o a las empresas. Pero una mirada de sostenibilidad también. Pero efectivamente, nuestro deseo, nuestro anhelo o nuestra ambición va mucho más allá. Claro. La brecha de desprotección que tiene nuestro país es muy grande. Nosotros, el consumo de seguros que hay en nuestro país aún es muy bajo, inclusive comparándolo con Latinoamérica. Nosotros medimos, ¿no?, en el sector, le llamamos la penetración de seguros en función al PBI. Y para que tengas una idea, la penetración de seguros en el Perú debe estar en 2.1%, ha fluctuado entre 2 y 2.2%, dependiendo de algunos años, pero el promedio de la región de Latinoamérica es 3%. Es decir, nosotros estamos por debajo del promedio de la región en términos del uso de seguros. Entonces, nosotros, como compañía, nos hemos propuesto que esto debe cambiar.
nosotros no estamos tranquilos y no estamos contentos, si bien es cierto, con el desarrollo que tuvo nuestro país en los últimos 15 años hasta el 2019 y luego recuperándonos un poco, con el crecimiento que hemos tenido, pero no haber mejorado más el nivel de protección de los peruanos. Y ahí, cuando usted menciona, y es súper valioso esto, no nos, digamos, quedamos con los 6 millones, porque la idea es también meter el chip en la cabeza de muchos hogares, negocios, industrias, etcétera, de lo importante que es una aseguradora y tenerla como aliada. ¿Cómo están, o cuál es la estrategia para el 2025 para tener y ampliar un poco la cartera y estar presente? No solamente es venderle el seguro, sino acompañar y capacitar, asesorar a las personas que tienen al lado. Por supuesto. Y creo que las 3 dimensiones con las que medimos el índice de resiliencia encajan perfectamente en esa estrategia. Primero, recuerda que el índice tenía 3 dimensiones: conciencia, medidas de prevención y medidas de mitigación. Conciencia es educación, conciencia es capacitación, conciencia es hacer que las personas entiendan, primero sean conscientes de estos riesgos, y para eso, de hecho, un estudio que hizo la superintendencia hace un par de años junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, manifestó que solamente el 13% de los peruanos tiene un entendimiento suficientemente bueno de lo que es protección financiera, ¿no? En general. Y los seguros están parte de la protección financiera, sin duda. Y 2/5, 40% de los peruanos tenía un nivel de entendimiento bajo de lo que significa protección financiera. Entonces tenemos mucho que hacer ahí. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Uno, hemos desarrollado todo un ecosistema de capacitación y prevención que está en 3 niveles. Primero, una primera capa que le denominamos el ABC de Pacífico, que es divulgar conocimientos, conceptos de seguros, de protección, pero de una manera lo más simple posible. Si tú entras a nuestras plataformas, vas a ver conceptos, vas a ver ahí mucha información, pero lo hemos hecho de una forma distinta. Lo hemos hecho usando el concepto que se usa mucho ahora, que se llama edutainment, que es educar con entretenimiento. Y en el edutainment tenemos 2 plataformas, 2 podcasts. Uno que se llama, le hemos denominado Salado y Piña, y uno puede entrar a YouTube y ve ahí, claro. Y Salado y Piña son 2 personajes a los que les pasan cosas, y en esa broma, en esa discusión, vamos introduciendo conceptos de seguros. Tenemos otro podcast que se llama En Letras Grandes. A ver si es el seguro, no lo entiendo, la letra chica. Bueno, el podcast se llama En Letras Grandes, para decir bien claro qué es, qué no es, qué cubre, sin ocultar nada, para que la gente conozca. Y un tercer programa, que en realidad no lo producimos nosotros, lo produce esta productora, ¿no? Se llama Lima 8.8. El programa lo debería ver todo el Perú. Está incluso en Spotify, ¿no? Exactamente. Es una historia, ¿no?, en la que se plantea que hay un terremoto de 8.8 y cuentan una historia muy bien narrada, son historias muy bien. Ahora, me quedo con eso, porque ustedes no solamente tocan, no sé si tocan puertas, conversan con clientes, los aseguran, están empezando un poco más atrás, que es la educación financiera, la educación en ese rubro de las aseguradoras. ¿Es difícil cambiarle el chip al peruano? Tenemos que hacerlo, porque si no cambiamos la educación y la conciencia del riesgo, no vamos a poder entrar al segundo nivel, que es la medida de prevención. Y en la medida de prevención es nuestro segundo nivel del ecosistema de prevención que te decía. Primero la educación y después el segundo nivel se llama comunidad segura. Nosotros vamos a algunas comunidades, sobre todo de sectores vulnerables. Hemos hecho un trabajo de varios programas con las líderes comunitarias de Villa María El Triunfo. Antes lo hicimos con Lima Norte, lo hicimos durante el casi fenómeno del niño que tuvimos hace un par de años en las regiones de Trujillo, Piura. Y lo que hacemos es, llevamos educación en prevención desde, mira, cómo protegerte porque vives en la ladera de un río o el riesgo eléctrico de tu casa, para que evidentemente no te expongas a esto y las pérdidas pues, que puedas sufrir sean incalculables. Yo te comentaba, creo que fuera de camas, hay un estudio del Micro Insurance Network que dice
que una persona o una familia que se ve expuesta a un evento adverso severo y que no tiene una medida de mitigación, esa familia puede regresar a los niveles de pobreza de la generación anterior. Es la vulnerabilidad que existe. Es tremendo. Entonces, la segunda capa es comunidad segura y la tercera capa ya es prevención 365, que sí son para, protege 365, perdón, que son para nuestros clientes empresa. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar como CEO de Pacífico Seguros? Gracias por la pregunta, porque hace exactamente muy poco tiempo, hablando nosotros de esas cosas en la compañía, con el equipo gerencial, con todas las personas que nos acompañan, nosotros reflexionábamos sobre todo lo que estamos conversando y decimos, nosotros no podemos hacer que esto continúe así y no generar cambio. Y nuestro anhelo, nuestra aspiración es que para el año 2030 el Perú sea el país mejor protegido de la región. Eso es lo que quisiéramos. Ojalá lo alcancemos, pero si no lo alcanzamos, ojalá nos acerquemos bastante y mejoremos los niveles de protección que tienen los peruanos ante tanta dificultad y tanto evento adverso. Porque por lo que usted nos está explicando, y corríjame si estoy equivocada, pero pareciera que la intención es que si bien es cierto, asumimos que es un rubro que ahora está gateando con estas herramientas, con estas campañas, ayudas, medidas, etcétera, hacer que esta industria de gatear pase a caminar al menos. Sí. Bueno, yo diría que estamos caminando y lo que queremos es correr, en todo caso, o volar, pero hay todavía mucho que hacer. Fíjate, en los temas de los riesgos, ya yendo al tema de seguros. En el 2017, ¿no? El 2017 que fue el último fenómeno del niño grande que tuvimos, las pérdidas que tuvo el país fueron de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, el impacto que generó en el PBI fue importante. Menos del 10% estaban aseguradas. 8.000 millones de dólares. Solo en el Yaku, que fueron unas lluvias que podríamos decir leves, que fueron, ¿no? hace un par de años, fueron 350 millones de dólares, 12.000 damnificados. Se roban 4.000 celulares diarios. Hay 2.000 personas que fallecen por accidentes de tránsito en el Perú. Y te podría seguir nombrando la cantidad de riesgos a las cuales están expuestos los peruanos y no tienen todavía la prevención y las medidas de protección suficientes. Ahora, y con eso ya cierro la entrevista, señor Rivera. Usted tiene 5 años como CEO, tiene más de 30 años en el mercado de las aseguradoras a nivel nacional, o sea, no es nuevo en esta industria, pero le tocó llevar la batuta en un momento donde arrancábamos la peor situación en el país en la última década, que es la pandemia. ¿Cuál es la mayor lección que usted nos puede compartir, de repente compartir a los jóvenes líderes, a los jóvenes empresarios que nos están viendo? Mira, sí, fue un momento súper duro, como te comentaba fuera de cámaras. Yo empecé como gerente general de la compañía, trabajaba muchos años ahí, pero el 1 de enero del 2020, unas semanas o un mes y medio después, nos encierran a todos y la historia la conocemos, ¿no? Yo creo que la mejor lección el aprendizaje que tuve fueron varios, en realidad. Uno, mira, si no fuera por el tremendo equipo que trabajaba conmigo y que trabaja conmigo todavía en ese momento, la verdad que no hubiéramos podido salir, ¿no? De la manera tan exitosa como terminamos la lección. O sea, siempre tienes que rodearte de buenas personas y no te olvides que también tienen que ser buenos profesionales. Por supuesto. En primer lugar. En segundo lugar, siempre ser fiel a tu propósito. Nuestro propósito es proteger la felicidad de las personas, porque protegemos todo aquello que las personas más valoran. Durante la pandemia, la verdad es que yo me preocupaba porque veía a las personas trabajar extra y lo que ellos me decían, cuando yo les decía, bueno, qué pena que estés trabajando tan tarde, estemos trabajando fin de semana en esta emergencia, bueno, me decían, tranquilo César, no te preocupes, porque nosotros estamos acá para proteger lo que las personas más valoran. Tercero, contar con un directorio, un accionista que realmente te respalde en esta situación. Finalmente significa un alineamiento en el propósito entre todos, ¿no? Colaboradores, la gerencia, los accionistas. Perfecto. César, muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios 360. César Rivera Wilson, CEO de Pacífico Seguros, estuvo con nosotros. En esta edición, amigos, hacemos una pausa. Regresamos con más.